¿Por qué no hay startups en Canarias? En este webinar, de lo que se trata, de lo que yo pretendo es dar mi punto de vista de por qué en Canarias no hay startups, qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitamos para que este tipo de empresas se creen aquí en Canarias y exploten, ¿no? Que es un poco la filosofía de una startup, ¿no? Ese gran crecimiento. Pues de eso es de lo que vamos a hablar. Bien, primero vamos a hablar de una definición de startup, ¿no? Por lo menos para tener todos un poco el criterio más o menos homogéneo. Empezamos diciendo que una startup se caracteriza por varios temas. Primero es por un crecimiento exponencial. O sea, cuando una empresa se habla de que crece un 10, un 15, un 20, un 50%, en una startup normalmente se habla de que crece el doble, el triple, etcétera, ¿no? Siempre es por alguna cantidad, por uno, por dos, por tres, por cuatro, siempre hay un múltiplo, ¿no? Mientras que las empresas que no son startup, que son igual de válidas, que no son startup, hablamos de un 20%, un 30%, un 40%. Otra característica de las startups es que tienen que introducir en el mercado una gran innovación y además dirigida a un público muy amplio, o sea, prácticamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si el mercado es muy pequeño, evidentemente los crecimientos de los que hablamos hace un momento, de multiplicar por 2, por 3, por 4, si el mercado es muy pequeño, esto no se puede conseguir. Por lo tanto, se tiene que producir, tiene que introducir en el mercado algo novedoso y además algo que pueda venderse a muchísimas personas. Otro factor que determina el concepto de startup es la escalabilidad. Evidentemente, todos los negocios empiezan siendo pequeños y luego con ese crecimiento que decíamos de multiplicar por una cantidad, evidentemente eso requiere la escalabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros multiplicamos por 2 nuestra facturación y nuestro número de clientes, no necesitamos multiplicar por 2 los recursos, por así decirlo. O sea, no necesitaríamos el doble de personas para dar ese servicio, porque si no, no tiene sentido esto. Los negocios, las startups, empiezan por 2, 3, 5 personas. Tienen que hacer ese crecimiento. Bueno, no hemos dicho que a lo mejor no todos estamos de acuerdo con el tema de las startups, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. A lo que íbamos. Necesita ese crecimiento y ese crecimiento exponencial. Si cada vez que crece hay que duplicar la plantilla, pues como que no tiene sentido, ¿no? Porque esto también sería un lastre importante para las startups. Entonces, el planteamiento tiene que ser escalable, tiene que ser que crezca mucho, pero que el consumo de recursos, principalmente en personas, no sea escalable también, en el sentido que si sube X, las personas tienen que subir en X también. Eso no sería una característica de una startup. Necesita, por lo tanto, una gran automatización, en el sentido de que básicamente con software o si son empresas de fabricación, bueno, porque la fabricación esté muy automatizada. Como decíamos, si para poder crecer necesitas aumentar los recursos en el mismo factor de multiplicación que el crecimiento, pues esto no conduce a nada, ¿no? Otro factor importante de una startup es el talento. Estamos hablando de proyectos, de negocios innovadores que no existen en el mercado o que cambian mucho la configuración del mercado y además que sea para muchas personas. Para eso se requiere que las personas que trabajan, que están en ese proyecto, lanzando ese proyecto, haciéndolo crecer, también tienen que ser personas innovadoras, con criterios nuevos, con una visión del mercado completamente distinta, porque si no es difícil crear un producto novedoso si la misma persona no tiene ese concepto de novedoso. Hay que ser capaz también de innovar, de probar, de aquellas soluciones que en un principio consideramos que son buenas. La startup lo que tiene que estar precisamente es para buscar esos crecimientos explosivos, lo que tiene que ir buscando son esas nuevas formas de entender, por lo tanto, tienen que ser personas con una capacidad de arriesgar, de asumir el riesgo y de ser conscientes
de que igual van por un camino que no es el camino final y tienen que ir pivotando y tienen que ir siendo capaces de prueba error hasta que lleguen a lo que el mercado demanda para que se produzca ese crecimiento brutal. Todo esto evidentemente requiere recursos. Las startups también consumen muchos recursos. Por eso se escucha continuamente que si consiguió una ronda de financiación de 3 millones, de 2 millones, de 6 millones, y nos preguntamos todo, ¿no? Y siguen metiendo dinero ahí cuando no hay beneficios. Bueno, el concepto de startup, hasta ahora no hemos hablado de beneficios, hemos hablado solo de crecimiento. Crecimiento, hay que crecer, hay que duplicar, hay que triplicar con ese producto novedoso que va a atender a muchísimas personas. Ese es un poco el planteamiento. Y alguien dirá, bueno, ¿y el beneficio? Pues no lo sé. Es algo que a mí también me sorprende de todas las startups, cómo se mete dinero. Y el tema del beneficio, pues ya se verá, ¿no? Bueno, son formas de entender el tema. Y evidentemente, no solo las personas que están dentro en una fase inicial de la startup, tienen que ser personas con esas capacidades especiales, con esa visión un poco visionaria, ¿no? Valga la redundancia. Necesitan también ir incorporando personas también con sus características, sus perfiles determinados, pero también con esa chispilla, ¿no? de visionarios y de ver las cosas de otra forma. Esta es la definición, se le pueden añadir más características y se puede matizar algunos de estos conceptos, pero básicamente crecimiento exponencial, producto o servicio nuevo en el mercado que además sirva para muchas personas a nivel mundial si es posible, con personas inquietas, dispuestas a fracasar, dispuestas a probar, dispuestas a experimentar y rodeadas de un buen equipo de trabajo, ¿no? Y por supuesto con los recursos necesarios para que todo esto se pueda desarrollar. Bien, ¿con qué nos encontramos? Partimos del concepto de startup, aquellas características. ¿Con qué nos encontramos en Canarias? Bueno, en Canarias, y nosotros lo comprobamos permanentemente con nuestros programas de radio, ¿no? Hay muchísimos emprendedores, que no es startupero, por así decirlo, ¿no? No sé si la expresión es correcta o no, pero bueno, en definitiva, el planteamiento es, hay muchas personas con ganas de emprender, con ganas de lanzar su proyecto, pero no tienen esa visión, no tienen ese punto de vista de crecimiento global y de dar una atención al mundo, ¿no? Son básicamente negocios centrados en Canarias y poco más, y si me apura, hasta en la propia isla, ¿no? Entonces, son como ya empezamos a romper ese planteamiento y esa filosofía de una startup, ¿no? Que tiene que ser algo novedoso por un lado y por otro lado que llegue a muchísima gente, que tenga una posibilidad de ser comprado por muchísima gente. Entonces aquí hay muchos emprendedores, pero pocos startuperos. Además, lo acabo de decir, normalmente no pensamos a lo grande, nos solemos centrar en nuestro entorno cercano, ¿no? Eso suele ser la realidad. Que yo no digo que aquí no haya personas con mentalidad startupera, pero digo, son pocos y si yo les pregunto ahora mismo qué startup de Canarias ha triunfado, se ve que está multiplicando su facturación por 2 y por 3 todos los años, yo no conozco ninguna. Igual hay, seguro, pero yo no conozco ninguno en este momento, ¿no? Otro de los temas que hablamos era el tema de los colaboradores. ¿Qué pasa aquí en Canarias? En Canarias necesitamos, porque es uno de los requisitos para que esto camine, que haya una masa crítica de profesionales y de otras empresas que haga que el ecosistema crezca. Cuando tú tienes 3 empresas es muy complicado. Si tienes 300 se va haciendo más fácil. Y si tienes 30.000, pues evidentemente pues hay esos roces, esas relaciones, esas colaboraciones, ese levantar el teléfono y hablar con alguien o quedar y tomarse una cerveza o un refresco y a partir de ahí pueden surgir ideas. Si aquí somos 3 es muy complicado. Por lo tanto, el ecosistema aquí en Canarias es muy pequeño. Y peor todavía, debido a esto, en muchísimas ocasiones, desgraciadamente, pues esos perfiles interesantes que podrían hacer que el ecosistema creciera, pues se van fuera porque evidentemente aquí no tienen forma de ganarse la vida. Entonces tenemos que los posibles colaboradores, ya no digo los propios emprendedores, ¿no? Sino sus propios colaboradores o aquellas personas a las que podrías llamar para que te acompañaran en este viaje,
pues se van fuera porque aquí no tienen suficientes opciones para ganarse la vida. Recursos iniciales, pocos, muy pocos. El otro día hablaba con, no recuerdo con quién, y comentamos que esto del emprender prácticamente se está convirtiendo en un artículo de lujo. Si no tienes recursos suficientes, si tu familia no tiene recursos suficientes para estar 6 meses, 8 meses, un año sin facturar y sin ingresar, o por lo menos que los ingresos ni siquiera cubran los gastos, es imposible emprender. Y no, pide un préstamo, ya, pero es que si no tienes avales suficientes no te dan el préstamo. Si no te invierte un tercero, ¿y por qué te va a invertir? Si eres nuevo, si... Es complicado. Por lo tanto, también aquí el tema de recursos, Canarias, una comunidad autónoma que no es de las ricas de España, ni de Europa, por supuesto, estamos siempre en la cola, pues complicado el tema de los recursos. También la mentalidad, claro, está todo relacionado, ¿no? Si conseguir recursos me cuesta, gastármelos me cuesta también en este concepto de invertir en lo cercano, en lo conocido, ¿no? El riesgo ese que necesitamos para avanzar y crecer en una startup, el concepto de startup, pues se pierde, ¿no? Porque ese miedo a perder el dinero, a perder ese apoyo que te ha dado tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también esto se complementa con esa visión cortoplacista que en general tienen muchísimas personas con las que nosotros hablamos, que su planteamiento es, en su concepto de startup, que no lo es desde mi punto de vista, tiene un concepto de quiere ser una startup de gran crecimiento para venderla y ganarse muchos millones, pero plantean y trabajan como una empresa que no es startup, o sea, con unos crecimientos de un 10%, un 20%, con pocos recursos, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que falla también esa visión a medio y largo plazo que te hace ver que determinadas cosas llevan su ritmo, lleva su tiempo, lleva su esfuerzo y al final, si no tenemos esto claro, pues nos quedamos por el camino, ¿no? Hablaremos después, pero ya lo pongo ahí en esta diapositiva incluso, que ¿qué tenemos en Canarias? Tenemos un clima fantástico, que somos la envidia de medio mundo, por no decir 3/4 partes del mundo, ¿no? Tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad financiera, estamos en Europa, en fin, tenemos muchas cosas, tenemos buenas comunicaciones, buenas fibra, tenemos muchas posibilidades, pero nos falta todo esto que estamos hablando de qué es lo que pasa en Canarias. Relacionado con lo que estaba hablando hace un momentito, tenemos el famoso exit. Cuando yo, pues a veces me invitan a ser jurado de determinados eventos, los Demo Day famosos y estas cosas, cuando entrevistamos a alguien en la radio, cuando hacemos consultoría, pues en muchísimas ocasiones la persona que tenemos delante dice, no, yo en 3 años hago el exit y tal, no sé qué. Digo, pero qué éxito, muchacho. Si no ha vendido nada, no tiene mentalidad de startup, no se ve que esto vaya a crecer, duplicar, triplicar su facturación, sus ingresos, sus clientes en 2-3 años. ¿Cómo estás planteando un exit si ni siquiera tienes todo lo necesario para poder hacer eso, ¿no? Bueno, entonces se mezclan aquí las cosas de que, bueno, un negocio tradicional, vamos a llamarlo así, con las características y sus crecimientos, pero yo esto lo asocio a una startup, de forma que en mi cabeza, en la cabeza mía, no, en la persona que tengo delante, pues une las dos cosas y dice, bueno, aunque yo crezca un 10%, lo voy a vender en no sé cuántos millones, entonces pues soy rico y ya me dedico a otras cosas, ¿no? Pues eso no funciona así, ¿no? Para poder hacer el exit tienes que cumplir primero todas las condiciones de una startup. Y entre otras, si no estás haciendo esos crecimientos brutales, nadie te va a comprar la empresa. ¿Por qué? Porque no resultas atractivo, que ya también lo veremos. La formación, esto es una insistencia que yo tengo con el tema de formación. Sin formación no vamos a ningún lado. La formación es la llave que nos abre las puertas. Y aquí parece que en muchísimas ocasiones las personas ya lo saben todo, ya no tienen nada que estudiar, no tienen nada que compartir, no tienen nada que hablar con un tercero. Pues no, hay que formarse, hay que tener una actitud de formación. Y aquí en Canarias, esto me imagino que sea para todos lados, ¿no? Pero aquí en Canarias, que es donde estamos nosotros, eso de esa formación de calidad, no asistir a un sitio un poco por decir, bueno, yo me apunto a un webinar, son 2 horas y ya me he formado. No, esto no funciona así. Formación de calidad y formación que lo que decimos siempre, que produzca un cambio real en nosotros, en nuestra vida. Si no, no es formación. Pues aquí eso de formarse y estar actualizándose como que cuesta mucho, ¿no? Por lo tanto, complicado conocer tendencias,
complicado saber por dónde va el mercado, complicado cómo integrar determinada tecnología en nuestro proyecto si ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Bueno, pues es importante también estudiar. Ya hemos comentado, creo, en algún otro webinar el tema de la venta. Las personas que lanzan proyectos, emprendedores o startuperos, no les gusta vender. No saben en muchos casos, pero en otras ocasiones que no les gusta vender. Consideran que su producto es lo suficientemente bueno, que ellos han desarrollado ese algoritmo, han desarrollado ese software, han desarrollado ese no sé qué, y bueno, oye, pues esto es tan bueno que esto se vende solo. Pues no, lamentablemente no. Hay que saber vender y hay que salir a la calle a vender. Hay que crear ese producto mínimo viable que nos sirva de demostración y a partir de ahí salir a la calle a explicarlo, a enseñarlo. ¿Para qué? Para que a algunos posibles inversores, que necesitamos muchos recursos, ¿recuerdan lo que decíamos al principio? Una startup consume muchos recursos porque necesita crecer muy rápido. Pues si no salimos a la calle a vender lo que estamos haciendo, ¿de dónde vamos a conseguir esos grandes recursos para que nuestros crecimientos sean por 2, por 3 y por 4? Hay que salir a la calle a vender. Otro problema importante, aquí en Canarias, yo no sé si es por idiosincrasia, por el concepto de vergüenza, no lo sé, pero nosotros, y esta es una experiencia real que vivimos nosotros con mucha frecuencia, invitas, ves alguna noticia, te dice, oye, mira que conozco a un amigo que ha montado no sé qué, lo localiza y dice, bueno, no lo sé, déjame que lo piense y tal, pero vamos a ver, te ofrecen salir a una entrevista en la radio gratis, gratis. Te ofrecen para el programa de Factoría TV que mandes un pequeño vídeo, 1 minuto, 2 minutos, gratis. Y no lo hacen. No lo hacen. Hay que entender que para que la gente nos conozca, para que el público, los clientes nos conozcan, tenemos que visualizarnos. Y más, si es gratis, hay que aprovechar todas esas posibilidades que nos brindan, que no es fácil, que a lo mejor te llamamos hoy, pero dentro de 3 meses ya no te vamos a llamar, porque o tu negocio ya desapareció, por lo que sea, porque ya hay otras cosas que nos pueden resultar más interesantes. Hay que visualizarse, hay que trabajar eso, hay que ensayar nuestros discursos, saber qué es lo que vendemos, saber cuál es nuestra propuesta de valor. Y eso hay que saber explicarlo bien. Y aquí en Canarias eso cuesta mucho. Hay que formarse, lo que decíamos antes. Fórmense en cómo hacer su elevator pitch, cómo hacer su pequeña presentación. Fórmense, trabajen, ensayen. Y lo otro punto también importantísimo son las referencias, ¿no? O sea, si aquí en Canarias yo me pongo a pensar, startup de éxito, que hayan startup, no empresas que bueno, que son tecnológicas o digitales, y aquello de bueno, como es tecnológica y tal, es una startup. No, startup multiplicar por 2, por 3 cada año, Esto no es un 10%, un 20%, no, cada año. Si no, no es una startup. Aquí en Canarias, startup, no lo sé. Digo, que seguro que hay, pero ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. Y eso lo necesitamos también. En Canarias no hay esos grandes referentes que nos puedan decir, hombre, pues lo de siempre, ¿no? Hombre, o sea, que él lo hizo, pues yo también puedo. Que además haga que se vengan aquí a Canarias esos profesionales y esas otras empresas que hagan que el ecosistema, la masa crítica mínima necesaria para que esto camine y que esto crezca. Hace falta esas empresas de éxito, hace falta esas visualizaciones de esas empresas. Y hay que empezar, porque si no se empieza, evidentemente, nunca se va a conseguir. Decíamos antes el tema del éxito y el tema de que yo vendo y tal, no sé qué. Y vamos a ver. Dinero para invertir hay, y mucho. Repito, por si alguno se ha quedado, dinero para invertir hay y mucho. ¿Cuál es el problema? El problema es que las propuestas, los proyectos que se le presentan a los inversores no les resultan atractivos. No resultan atractivos. Porque si es más de lo mismo, si es un clon, muchas veces, ¿no? Sobre todo al principio, cuando salió Facebook y todo esto, ¿qué quería hacer todo el mundo? Un clon de Facebook. Pero si existe Facebook. Cuando surgió Airbnb esto, ¿qué quería hacer? No, todo el mundo no lo sé. Cuando surgió los Uber, todo el mundo quiere ser un clon de Uber. Vamos a ver. Eso ya está. Salvo que tú introduzcas algo nuevo, distinto, que también pueda ser consumido por el gran público, por mucha gente, no tiene sentido. Entonces, lo que decíamos antes, si nuestro proyecto no genera una gran innovación,
que pueda ser consumido por una gran cantidad grande de clientes. Si no transmitimos esa innovación a los posibles inversores, si no tenemos un equipo bueno a nuestro alrededor, si no demostramos un mínimo de formación, etcétera, etcétera, ¿por qué alguien va a invertir en nuestro proyecto? Que aquí no se trata de que vendamos el proyecto, aquí se trata de que nos lo compren, que parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. Porque para que alguien te compre, tú tienes que ser atractivo. Y yo lo que veo es que lo de atractivo aquí en Canarias, sí, mucho emprendimiento, pero yo estoy hablando de startup. Mucho emprendimiento, pero poca startup. Con lo cual, si no conseguimos esos grandes recursos, ¿cómo vamos a crecer el doble, el triple o 4 veces más? Eso por parte nuestra. Y por parte de los inversores, aquí en Canarias, ahora ha salido algún fondo y poco más, desde el punto de vista de inversión, que haya inversores con esa filosofía de invertir en startup, sabiendo que el 80% fracasan, no existe, no hay, porque además el planteamiento aquí en Canarias siempre cuál ha sido. ¿No? Me compro un apartamento en el sur, lo rento, me compro, si eres muy grande, en un apartamento, si en un edificio, apartamento, o un hotel o lo que sea, ladrillo, ¿no? Tierra, ladrillo. Esa ha sido la inversión segura, ¿no? Que es la que es tangible. La otra, ya veremos. Necesitamos también ese tipo de inversores y ese tipo de mentalidad de apoyar al ecosistema de startups. Porque si no, aunque tengamos un fantástico clima, aunque tengamos seguridades jurídicas, seguridades legales, seguridades laborales, seguridades de todo tipo, porque estamos en Europa, no tiene sentido, esto no va, no, esto no es suficiente, eso es necesario, pero no es suficiente. En resumen, ¿qué necesitamos para que realmente en Canarias crezca el número de startups? Que tampoco hace falta que haya 2000, porque sería imposible, creo yo. Ojalá. Pero el planteamiento es que tiene que haber suficiente número de startups en relación al número de emprendedores y proyectos que se están lanzando al mercado. Lo primero es cambiar la mentalidad de las personas que están lanzando esos proyectos. Pensar que esto es una startup, que la voy a vender en 3 años, pero que no soy capaz de hacer que esos números se multipliquen, no eres una startup. Por lo tanto, no existe ese éxito que vas a poder vender tu negocio. Hay que formarse, hay que trabajar, hay que buscar colaboradores, hay que generar entre todos ese ecosistema para que esto vaya caminando. Necesitamos atraer talento aquí a Canarias. Si no hay talento aquí en Canarias, aunque se pueda teletrabajar, sí, todo eso está muy bien. Pero al final de lo que se trata es que aquí tiene que haber un número mínimo de personas y de empresas que sean capaces de relacionarse y que uniendo esfuerzos por proyectos, esto crezca y haga que vengan más personas y más empresas cualificadas. Si no, esto es imposible. Y al final, repito, cuando un profesional de cualquier sector ve que en Canarias no hay trabajo para él, ¿qué hace? Pues se va afuera. Entonces, esa persona súper cualificada la perdemos nosotros. Evidentemente esa persona es muy libre y ojalá triunfe fuera también, lo que no ha podido hacer en Canarias, ¿no? Pero al final, si las personas se van, nos quedamos sin personal cualificado. Y luego también, evidentemente, por parte de los inversores, yo no hablo de la administración, ¿no? La administración son subvenciones, son proyectos, son premios, no. Yo hablo de inversores que ponen un dinero, se quedan con una parte de la empresa, van caminando el tema, ayudan no solo económicamente, sino con relaciones, con formación, y hacen que ese proyecto pequeño empiece a crecer de una forma exponencial. Necesitamos también inversores con esa filosofía de ayudar a las startups, entre otras cosas. Y eso es el mínimo. A partir de ahí se podrá empezar a caminar. Porque ser el punto tricontinental cerca de África y no sé qué, eso yo no percibo en qué nos está ayudando. Yo no lo percibo, que seguro que hay muchas personas que igual lo perciben. Yo no. Y por lo tanto, cuando hablamos de que Canarias se convierta en un Silicon Valley, cuando no sé qué, si no hay inversores con capacidad, con mentalidad de invertir en startups, con el riesgo que eso conlleva, si no hay mentalidad por parte de las propias personas que lanzan el tema, que esto requiere esfuerzo, trabajo
Y si lanzas ya tu proyecto pensando en que lo vas a vender, desde mi punto de vista es un error porque ya no estás pensando en el medio y largo plazo, estás pensando a ver cómo hacer, cómo hasta maquillar las cuentas para que sea atractiva y te compren la empresa. Eso no tiene futuro. Y luego, evidentemente, necesitamos atraer más talento y empresas para que entre todos esto arranque y se fortalezca y que sea como una bola que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Vienen empresas, vienen más empresas, vienen más empresas y así entre todos el ecosistema crece. Evidentemente este es mi punto de vista. Si piensas algo distinto, lo voy a poner aquí en los comentarios, lo podemos hablar, podemos conversar las veces que quieras. Seguro que faltan cosas, pero yo creo que sin estos mínimos y sin este concepto de entender qué son las startups y lo que dije antes, ¿necesitamos startups? Esa también sería la pregunta, ¿no? Yo creo que sí, porque eso atrae talentos si se hace bien y atrae recursos y genera riqueza. Por lo tanto, pienso que sí. Pero bueno, siempre está ese debate de, oye, nos quedamos con los emprendedores, apoyamos el emprendimiento normal que no es startup, crecemos, tenemos nuestros proyectos consolidados con unos crecimientos de un 10 o un 20%, dice, oye, pero a mí ya me viene bien ir creciendo de esa forma y por qué meterme en otros líos, ¿no? Libertad absoluta para cada uno. Pero yo lo que quiero transmitir es que seamos conscientes que si queremos que Canarias, lo que algunos dicen, se convierta en un Silicon Valley, con subvenciones y estas historias, esto no funciona. O traemos gente profesional para acá y empresas profesionales, cambiamos el chip y conseguimos inversores con esta filosofía, o esto no camina. Bueno, que me estoy enredando otra vez. Si no estás de acuerdo conmigo, si quieres hacer alguna aclaración, aprovecha y ponlo en los comentarios. Y hasta aquí el webinar de hoy. Espero que te haya gustado y nada, nos vemos y escuchamos en el siguiente webinar.